Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer un tutorial para aquellas personas que le quieren cambiar el DP, la densidad de pantalla, la densidad de píxeles en tu teléfono Android, ¿no? Algunos también dicen que es DPI, pero es DP básicamente. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Pues primeramente déjame mostrarte un segundo método para hacer esto que no tiene pues la gran complicación. El DP lo que hace es como simular que tu pantalla es más grande o que es más chica. ¿Cómo lo podemos lograr sin mover lo que es el DP? En las configuraciones suele venir una opción que es muy parecida y que casi son lo mismo, pero tienen sus diferencias, ¿no? En mi caso pues tengo un teléfono Xiaomi, así que lo que tenemos que hacer es irnos a configuración, irnos a pantalla, y aquí viene alguna opción que es como por ejemplo tamaño de la pantalla o ajustes de la fuente. Mira, por ejemplo aquí vemos que el texto me aparece así, pero si en caso yo lo hago más chico el texto o más grande, vemos que pues el texto se hace más grande, ¿no? De igual manera, pues aquí como lo ven, el texto se hace más grande, pero en caso pues de que yo lo haga más chico, vemos que si yo lo hago chico, los demás ajustes se hacen como la pantalla un poquito más chica, como más finita. Ahora si yo subo el tamaño de la fuente, por ejemplo, a este tamaño que es pues mediano o incluso un poquito más grande, vemos que el teléfono como que se hace más grande, ¿no? Los logos y las demás se hacen cosas, pues la pantalla se hace más grande. Yo lo voy a regresar a como estaba, y esto también se puede aplicar en alguna opción que diga tamaño de la pantalla o pues básicamente es lo mismo. Aquí está. Ahora, ¿cómo podemos activar lo que es el DP o modificar el DP? De primera instancia, lo que debes de tener activado son los ajustes o las opciones de desarrollador. En algunos teléfonos Android lo que se hace es alguna opción que dice acerca del dispositivo, que suele venir hasta abajo o hasta arriba. Viene un texto que dice versión de compilación. Ahí tú le das bastantes clics hasta que en la parte de abajo te diga ya eres un desarrollador, ya tienes permiso a las opciones de desarrollador. En teléfono Xiaomi es un poquito diferente, pero te voy a mostrar cómo se hace. En mi teléfono pues me voy a la opción donde dice mi dispositivo. Aquí como lo ven me aparece pues el almacenamiento, la versión de MIUI, la RAM, toda la información de mi teléfono. Pero donde me tengo que ir es aquí donde dice información detallada y especificaciones. Ya estando aquí, esto es básicamente como lo que te podría aparecer que te mencioné anteriormente, ¿no? Pero en los Xiaomi es aquí, mira, versión de MIUI. Vemos que si le doy bastantes veces, abajo me aparece una opción que dice no es necesario, ya eres programador, y yo le sigo dando y ahí está. En caso de que no tenga las opciones habilitadas, te va a aparecer dale otro toque dale 5 toques para activar las opciones. Le vas a dar y te dice dale 4 toques, dale 3 toques y le vas a dar dale 2 hasta que te aparezca esto de no es necesario, ya eres programador. Ya teniendo esto activado, nos vamos a ir hacia atrás y nos regresamos a la aplicación de ajustes normales, ¿no? Aquí también igual va a depender si tu teléfono, la marca de tu teléfono. Pero en mi caso, en el Xiaomi, nos vamos a ir aquí donde dice ajustes adicionales, opciones de desarrollador. Si no tiene las opciones de desarrollador activas, este botón no te va a aparecer. Por eso es que hicimos el proceso anterior. Bueno, ya estando aquí, vamos a entrar a las opciones, y aquí te recomendaría ser muy cauteloso, muy pues cuidadoso con todas las opciones que aparecen aquí, ya que algunas pueden modificar un tanto tu dispositivo, algunas otras no, pero pues si no le sabes, pues no le muevas. Vamos a ir nada más a la opción del DP. Bajamos hasta encontrar la opción del DP, que suele estar un poquito como por en medio o incluso hasta abajo. Déjala, la encuentro, mira, aquí está, ancho más pequeño, y viene con un número, el 481 DP. Ahí ya enfoco, mira. Vemos que si yo le doy un clic, tenemos 481. Ese número pues grábatelo, apréndetelo, escríbelo, no sé, para que si algún caso pues algo falla, pues lo regresemos al mismo número. Ahora aquí este número lo puedes subir o lo puedes bajar dependiendo pues de lo que quieras, ¿no? Si quieres hacer la pantalla un poco más chica o la quieres hacer un poco más grande, ya dependerá pues de lo que quieras hacer. Te recomendaría ir subiendo de poco en poco o irle bajando de poco en poco el número, para que no haya pues alteraciones o que no le vayas a subir de 400 a 900, porque a lo mejor ya no se puede regresar a como estaba antes. Pero pues de ir de poquito en poquito. Mira, tengo 481, le voy a poner 520 por ejemplo. Le damos en aceptar, esperamos un poquito y vemos que la pantalla se hacía un poquito más chica. Mira, las letras las tenía chicas, ahora ya se hicieron un poquito más chicas. Le voy a subir un poquito más, vamos a ponerle, no sé, 600.
y ya se hizo más chico, ya casi ni se alcanzaría a ver a cámara. Vamos a regresar, ancho de pantalla. Bueno, inclusive si yo bajo la barra, ve que se ve un poquito más chico todo esto. Acá esto también se ve un poco más chico, como si tuviera una tablet, pero pues es mi teléfono. E inclusive si yo regreso a ponerle aquí, el teclado ya me aparece completo y no me aparece pues normal como en un teléfono. Y vemos que se subió a 642. Por esto te digo que debes de ir bajando o subiendo el número pues de poco en poco. Ahora vamos a bajarlo a 400, por ejemplo. Le damos en aceptar y todas las letras se hacen más grandes. Vamos a bajarlo un poquito más. Vamos a ponerle, no sé, de 350. Le ponemos. Y ves que ahora todo ya se hizo más grande, mira. Incluso hasta los logos. Ya bajamos esto, ya casi ni caben los logos aquí. Acá pues se ven normal. Y bueno, pues básicamente es esto. Lo voy a regresar a su número original, que era 481. A ver si se aplican. Ahí está bien. Y bueno, de esta manera pues podrías cambiar lo que es el DP, la densidad de píxeles, la densidad de pantalla en tu teléfono Android. Te recomendaría pues bueno, las recomendaciones que te dije, ¿no? Antes, irlo bajando o irlo subiendo de poco en poco, hacer básicamente el tutorial, activar las acciones del desarrollador, aunque si no le sabes mover todo esto con las opciones de la pantalla que te digo, tamaño de pantalla, tamaño de letra, ahí probablemente podrías encontrar algo muy similar por si todo este proceso se te complicó. Y bueno, creo que ha sido todo en cuestión de este video, espero te haya gustado y nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Germero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.